diputada por Morelia del PRI. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Para ser un buen diputado se requiere respetar las decisiones de la ciudadanía, ser a puertas abiertas y lógicamente al momento que vas a emitir una opinión o algún voto, pues saber qué es lo que opina la ciudadanía. Okay. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos dos atribuciones aquí en el Congreso. Las principales es la elaboración de las iniciativas de ley o puntos de acuerdo o puntos de acuerdo o exhortos, y también el Congreso se encarga de la fiscalización, que es revisar que el presupuesto que se le otorga a cada una de las dependencias pues se gaste correctamente, y si no, pues establecer las sanciones correspondientes a través de un órgano del Congreso que es la Auditoría Superior de Michoacán. Okay. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios así como estudios de posgrado, y por qué? Creo que es más importante que tengamos sensibilidad, responsabilidad y compromiso, y también se requiere tener conocimiento sobre las leyes, pero bueno, para eso tenemos un equipo especializado, gente de diferentes carreras que nos pueden apoyar a que todas las decisiones que tomemos pues estén fundamentadas. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa, y por qué? Son importantes porque de aquí es donde se emiten las políticas públicas, al igual que de las universidades y de la opinión pública, y es lo que nos avisa o lo que nos informa si la ciudadanía está recibiendo lo que necesita, si está recibiendo las prioridades, y si un país va en el camino correcto hacia el desarrollo. Y si no tenemos buenas políticas, pues pasa lo que estamos viendo en las calles, ¿no? Las manifestaciones, la gente no contenta, recurso desviado hacia otros espacios, gente en los hospitales que no recibe el medicamento o lo que requiere. Okay. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? En materia de derechos humanos, bueno, hemos presentado iniciativas que van relacionadas en el tema de jefas madres de familia y en el tema de la primera infancia, en el tema de los niños. Presentamos una iniciativa que va relacionada donde lo primero que tenemos que hacer es que la gente esté informada de cuáles son sus derechos. Cuando la gente no tiene conocimiento de qué es lo que tiene que recibir, pues lógicamente es cuando se violentan esos derechos. Entonces hemos trabajado en primera infancia, como te decía, y en el tema de mujeres. Okay. ¿Cuál es su agenda en materia de cultura? En materia de cultura, bueno, en este sentido no he presentado ninguna iniciativa y tampoco voy relacionada, porque mis temas más bien van enfocadas al tema de la fiscalización y al tema de la rendición de cuentas, pero bueno, también en una cultura de respeto. Podríamos señalar que el respeto al manejo y uso de los recursos, eso es fundamental, y bueno, también podríamos relacionarlo, pero en específico a alguna iniciativa que vaya enfocada o que se tenga que analizar en la Comisión de Cultura no tengo ninguna, y tampoco no creo que vayamos a presentar bastante, porque mi experiencia va más bien en otras materias. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? El tema de la auditoría forense, que va relacionada con identificar la aplicación o no correcta de los recursos que tienen al Estado de Michoacán en un déficit financiero, y donde lógicamente venimos desde el 2003 provocando que el Estado pues se vaya en decadencia en todo lo referente a las necesidades y las prioridades de la gente. Y bueno, por última pregunta, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Yo creo que al no cumplir con los compromisos, al no respetar la palabra, al ser mucho más sencillo que tú puedas emitir, comprometerte sin saber que vas a cumplir o no con las responsabilidades. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, al momento de comprometerte con algo, es saber, analizar si puedes o no puedes hacerlo. Yo creo que eso es lo principal. Y lo segundo es el tema de manejar tu vida lo más sencilla que se pueda, sin ostentar tantos lujos o tanto personal que te acompaña para mil cosas, porque eso es de lo que la gente ya está enfadada, ¿no? De ser, pues en cierta manera, déspota, el señalar que tú eres quien manda, que tú eres quien decide, y realmente no, porque así como la gente levanta la mano para darnos una oportunidad en el Congreso, pues también se puede bajar la mano y nos pueden pedir los espacios al momento que evalúen que no hacemos el trabajo correcto.
Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Nombre y partido político. Mi nombre es Javier Estrada, soy diputado por el Partido Acción Nacional. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Bueno, tener conocimientos básicos jurídicos y una gran sensibilidad social a efecto de recibir los problemas y buscar la posible solución. ¿Qué hace un diputado? Leyes. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Mira, yo creo que es importante tener el mayor cúmulo de conocimientos y si la academia te los da, resulta ser muy importante. Sin duda que hay gente que a través de la práctica puede tener los conocimientos necesarios para hacer un buen trabajo legislativo. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? Sin duda, las leyes deben sustentarse en políticas públicas de tal manera que una de las características de la ley es la generalidad y las políticas públicas es lo que pretenden, llegar al mayor número de personas. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos y en materia de cultura? Bueno, principalmente que la parte dogmática de la Constitución se respete a través de los órganos autónomos y que se haga prevalecer en todo momento la dignidad de la persona humana y por supuesto, como dice tu pregunta, los derechos humanos. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? Bueno, he participado como integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, hoy como presidente de la misma, y creo que nuestro principal logro ha sido elaborar la primera ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y haber nombrado el primer fiscal en la historia de Michoacán. Ok, como última pregunta, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? La falta de conocimiento de parte de la gente de la actividad legislativa. La gente percibe que trabajamos poco y ganamos mucho. Creo que aquí también ha habido una deficiencia de comunicación por parte de los que estamos en este quehacer legislativo. Muchas gracias. Pero primero le quiero preguntar cuál es su nombre y qué partido político es. Yo soy Ernesto Núñez Aguilar y soy diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Gracias. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Bueno, yo creo que lo elemental, primero tener vocación de servicio, tener ganas de realmente cambiar el entorno en el que vives en favor de los michoacanos, luchar por causas sociales y bueno, aparte de eso, pues tener conocimiento, tener experiencia, saber qué es la tarea realmente de un legislador para poder hacer un buen papel. ¿Qué diría usted que hace un diputado? Bueno, hacemos leyes, reformamos leyes, derogamos leyes, emitimos exhortos también que son a diferentes dependencias u otros poderes y también, bueno, hacemos gestión como parte de respuesta a las demandas que hace la ciudadanía, pero lo elemental es la creación de leyes y una tarea también fundamental es la aprobación del presupuesto del gobierno del Estado de Michoacán y de todas las dependencias. ¿Qué cree usted que un diputado debe de tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado? Yo creo que sí, desde mi punto de vista, creo que sí. Digo, es un tema que hoy no está en la ley, no es obligatorio, porque se ha considerado que puede ser un tema inconstitucional, porque limitaría el acceso de muchas personas a poder ser diputado, pero en lo personal creo que sí. Los que hacemos las leyes creo que tenemos que tener una preparación básica. Quizá ya sería muy vanidoso pedir una de posgrado, pero por lo menos creo que debe haber una carrera para que tengan los elementos básicos de saber qué es lo que realmente pasa en un congreso, aunque estamos rodeados de un equipo de asesores, pero por lo menos que el diputado, que es el que toma la decisión final al final de cuentas, pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? Sí, absolutamente. Todas las políticas públicas, tanto las que se emiten desde el Poder Legislativo, como la creación de nuevas instituciones, dependencias, etcétera, como las que genera el Poder Ejecutivo, pues me parecen fundamentales porque tienen un gran impacto en la ciudadanía, ya sea a favor o en contra, pero por eso me parece fundamental y aquí lo que tratamos es regularlas para que sean en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Hemos trabajado mucho en este tema. Yo creo que
hay una gran regulación en diferentes materias, pero en unas que le seguimos debiendo a la sociedad es en materia de adultos mayores, que es sumamente vulnerable, en el tema de la niñez, en el tema de las mujeres, en el tema de las personas con discapacidad. Entonces, en esas materias que competen mucho el tema de los derechos humanos, hemos trabajado bastante, no solo en esta legislatura, sino desde la anterior y desde que fui diputado federal. Estos son de los temas que mayormente me ocupan. Claro. ¿Y me podría comentar un poco sobre su agenda en materia de cultura? Fíjate que poco he presentado, sin embargo sí hemos elaborado alguna ruta, porque yo creo que hay 3 materias que para los gobiernos en general, más allá de nombres o de partidos políticos, sigue siendo un tema de membrete: el tema cultural, el tema de ciencia y tecnología y el tema del medio ambiente. Son temas a los que pareciera que nada más los quieren tener para tapar el ojo al macho, como se dice, pero realmente no hay un tema de fondo. Entonces, pues también creo que es una materia en la que vemos mucho. Hemos avanzado en algunos temas del cuidado de los temas culturales, indígenas, etcétera, pero creo que también es una materia incipiente donde todavía falta mucho por hacer. Claro. Y dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? Bueno, pues hemos tenido algunos logros en lo personal. Logré ser el diputado más productivo de la legislatura anterior. El primer año legislativo fue el diputado más productivo. Cuando fui diputado federal logré ser el 8º de 500. Entonces hemos sido gente que le echa ganas, que tenemos una agenda muy amplia. Prácticamente cada día de sesión subimos alguna reforma, ya sea para derogar o para adicionar o planteamiento de leyes nuevas. Pero repito, estos temas que comentaba a mí me motivan mucho, me ocupan mucho, el tema de los grupos vulnerables. Y como última pregunta, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Yo creo que ha habido abusos. Yo creo que también hay gente que, aunque viene con origen humilde o del origen que venga, hay gente que al llegar a estos puestos luego se marea, como se dice, y en vez de trabajar en pro del pueblo ya ni los saludan, son déspotas, son creídos, o ya no dan una respuesta como el ciudadano cree que la merece, o bueno, como la merece más bien, o como la necesita, y creo que esto ha generado distanciamiento, por eso esa reputación hacia el Poder Legislativo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y cuál es su partido político? Brenda Fraga y soy del Partido del Trabajo. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Bueno, sin lugar a dudas creo que es muy interesante e importante tener el conocimiento pleno de lo que sucede en la sociedad, saber a quiénes vamos a representar y en particular tener cuidado acerca de la participación muy específica de los diputados en el uso de la tribuna. ¿Qué hace un diputado? Bueno, un diputado, el objetivo principal es generar leyes, hacer acuerdos y buscar el bienestar de la sociedad. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Creo que es de vital importancia estar preparados para los acontecimientos que se viven en la sociedad. Más sin embargo, hay diputados que no tienen una preparación profesional formal y eso no les evita el que puedan hacer un buen funcionamiento de su espacio y que puedan aportar a la sociedad. Para mí, desde mi particular punto de vista, creo que sí nos debemos de seguir preparando por toda la vida en el espacio donde estemos. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? Por supuesto, las políticas públicas son las que van a marcar cuál es la ruta a seguir para los ciudadanos y por supuesto darle continuidad a esta importancia que tiene el que haya comunicación entre el Congreso y el gobierno, quien ejecuta las políticas públicas. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Sin lugar a dudas, uno de los temas principales del Partido del Trabajo como derechos humanos es el tema de la educación. La educación es un derecho que te permite acceder a más derechos. Por eso la importancia de poder fortalecer desde la primera infancia el tema de la educación. Este es uno de los temas que por supuesto estaremos empujando no solamente en esta legislatura, sino priorizando desde cada uno de los espacios y exigiendo también que los diputados fortalezcan este tema tan importante. ¿Cuál es su agenda en materia de cultura? Bueno, acabamos de presentar incluso una iniciativa donde buscamos que se reconozcan a nivel del Congreso y por supuesto en los gobiernos, en todos los órdenes de gobierno, el tema de que la cultura es un derecho, hay derechos culturales que se deben de instalar y por supuesto darle continuidad. Es decir, los seres humanos, las personas tenemos derecho al acceso al arte, a la cultura, a las tradiciones, por eso la importancia de que los derechos culturales se restablezcan y se lleven a cabo diferentes acciones para poderlos acercar a los ciudadanos. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que hayan sido sus mayores logros? Sin lugar a dudas, uno de los temas principales es el asunto de la educación.
nosotros estamos buscando que dentro de las iniciativas se le pueda dar continuidad a este tema relacionado con la primera infancia. Estamos logrando que la primera infancia esté instalado en esta nueva ley de educación en el Estado. ¿A qué creen que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Bueno, se han ganado el título muchos diputados porque no están cerca de la gente, porque no regresan a sus distritos, porque no conocen las situaciones relacionadas con las problemáticas de la sociedad. Creo que un diputado alejado de la sociedad, por supuesto que va a tener un planteamiento distinto a un diputado que esté cerca de la gente, se acerque, conozca y regrese a darle cuentas de lo que está haciendo. Muchas gracias. De nada, está. ¿Cuál es su nombre y su partido político? Soy Teresa López Hernández y pertenezco a la bancada de Morena. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Tener alma, corazón y querer hacer las cosas en beneficio del pueblo. ¿Qué hace un diputado? Legislar es el principal. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado? ¿Y por qué? Sí debe de tener, pero no es un requisito indispensable porque un diputado está acompañado de asesores de esa especialidad. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa? ¿Y por qué? Las cuentas públicas, claro que son importantes porque ahí es lo que se deriva el bienestar de la comunidad. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? La agenda de los derechos humanos pues es velar por las garantías individuales. ¿Cuál es su agenda en materia de cultura? Pues practicar o fomentar las costumbres de las comunidades. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? De los trabajos legislativos tengo un año que soy diputada y hemos dado una iniciativa de la protección y la conservación de los cocodrilos en Lázaro Cárdenas, porque yo soy de allá. ¿A qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Porque más de 90 años el poder legislativo, que es la de los diputados, se había concretado solamente a venir a ganar dinero. ¿Cómo te llamas? Ana Sofía. Ana Sofía. ¿Cómo te dices? Ana o Sofía. Ana Sofía o Estamayo. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre y su partido político? Soy Gabriela Ceballos, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional. En su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Fíjate que lo primero es, creo que vale mucho la pena tener una sensibilidad social, porque los diputados, lo primero que somos es representantes de una población. Y no puedes ser un representante digno de una población si no tienes la sensibilidad, primero, de tratarlos, segundo, de tener el acercamiento permanente con ellos, y tercero, de tener el conocimiento suficiente y necesario para los temas que a tu población que representas le interesan. Entonces creo que lo primero es eso. Lo segundo, que creo que es importante para tener un espacio digno como diputado, es tener una capacidad social de relacionarte con muchas personas, en el conocimiento de muchas áreas, porque no es nada más un enfoque en lo político, es en lo cultural, es en lo social, es en lo económico, es en el desarrollo y la salud, es en la educación. Es decir, debe de haber algún bagaje cultural que te permita respaldar en cada uno de los temas con argumentos y con elementos suficientes para poder sustentarlos cuando tengas alguna propuesta, ¿no? Y yo decía también el tema de la relación social, porque en esto tienes que ir a tocar puertas en diferentes tipos de dependencias, y no puedes y no debes llegar ni en un ánimo de altivez, ni en un ánimo ni muy arriba ni muy abajo. Debes de saber cómo llegar en cada lugar, porque de eso va a depender el resultado. Y en muchas ocasiones, a veces hay a veces funcionarios que llegan a algún lugar y entonces se inflan. Y entonces cuando llegan a un lugar,
no es por favor y no es con amabilidad. Entonces creo que esa parte de la sensibilidad y esa parte de la cercanía y del roce social en el buen sentido de la palabra es muy importante. O sea, si no logras conectar con las personas con las que estás hablando, entonces tienes menos posibilidades de lograr tus objetivos. Esa parte es muy importante. ¿Cuál es el trabajo de un diputado? El trabajo de un diputado básicamente lo podríamos reducir en 2 a me gusta en 3. Pero básicamente es primero la parte legislativa, que es en la parte de presentar iniciativas para modificar leyes o alguna parte de la ley o una ley completa, ¿no? Entonces es el trabajo básico. Sin embargo, a mí me gusta mucho el tema de la gestión, y la gestión se da en esta parte, y la vinculo con la pregunta anterior, en esta parte en donde tienes que ir a tocar puertas de diferentes dependencias, y en las diferentes dependencias te encuentras con que hay personas igual que tú, que conocen la problemática que tú conoces y que además te pueden ayudar a resolverla. Entonces, esa vinculación, esa gestión, nosotros le llamamos, esa vinculación de gestión es algo muy importante, porque al final eso lo vas a llevar a tu región, a tus municipios, y va a tener un resultado positivo, o se va a quedar ahí detenido y no va a tener resultados. Y entonces los resultados positivos se pueden esperar mucho tiempo hasta que llegue alguien con la capacidad de vincular y resolver los problemas, ¿no? Entonces esa segunda parte es importante, y para mí la tercera y muy importante es la cercanía con la gente. A ver, nosotros como diputados, la verdad es que somos representantes del pueblo y somos representantes por regiones. Entonces en cada región hay circunstancias diferentes, inclusive en una región hay condiciones distintas entre un municipio y otro municipio. Cuando tú tienes la posibilidad de visualizar eso, que en una región el problema no solamente es agrícola, porque también hay una región donde hay lago, o que en una región no hay ni lago ni hay agricultura y solamente es urbano, tienes otro tipo de problemáticas. Entonces cuando tú logras conectar la problemática con la posible solución y ir al lugar correcto para tratar de solucionarlo, entonces hay un círculo redondo en donde el ciudadano te solicita, tú vas, tocas puertas, y tú a su vez, junto con las dependencias correspondientes, tratas de ayudar a solucionarlo, y en muchas ocasiones se logra solucionar y en muchas no. Y entonces esa tercera parte de la cercanía con la gente, del regresar a las colonias, del regresar a las comunidades, de estar cerquita de la gente, para mí esa parte es fundamental. El tema no es, y lo decía una amiga que es alpinista, el tema no es llegar arriba, el tema es regresar siempre a la base. Arriba es solamente la mitad del camino. El verdadero triunfo lo logras cuando vuelves a la base, y es un ciclo. Al final de cuentas no te puedes quedar arriba, porque si te quedas arriba te falta el oxígeno, ¿no? Entonces es importante siempre estar regresando a la base, que es la población. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Fíjate que yo creo que sí es importante que tenga alguna preparación sobre algunos temas, pero no coincido con que si no tiene una licenciatura o un posgrado no va a ser una buena función. O sea, yo me atrevo a decir que conozco personas que sin conocimiento académico logran excelentes acuerdos en el buen sentido de la palabra, que tienen un buen roce social, que logran conectar con la gente de la base y que entonces pueden desempeñar un buen papel. Claro, siempre la preparación de algún modo te encamina y te ayuda a que en ciertos niveles tengas la facilidad de comportarte de ciertas maneras, pero yo no lo siento como un requisito indispensable para ser un buen diputado. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa, y por qué? A ver, debemos de hacer como una división. Las políticas públicas son la ejecución o la formación de programas y proyectos para su realización. Eso generalmente las políticas públicas las implementa el Ejecutivo. Lo que el Legislativo hace es ordenar, enriquecer y hacer que las leyes se conformen y le den forma y estructura a un Estado. La política pública, ojalá los diputados la pudieran hacer, porque entonces las reglas de operación, por ejemplo, para ciertos programas tendrían ciertos acotamientos. Estarían claros, estarían publicados, etcétera, ¿no? Lo cierto es que
ya para la aplicación de la política pública, que es esto que te digo, la estrategia que se ha de seguir para ejecutar alguna acción. Esa parte pues es más del Ejecutivo que del Legislativo. ¿Cuál es su agenda en materia de derechos humanos? Fíjate que en materia de derechos humanos desde hace muchos años yo he venido trabajando algunos temas y por ejemplo está dentro del derecho a la educación está un tema que yo estoy impulsando muy fuerte en el Estado y espero que pronto salga porque a nivel nacional ya lo subieron los diputados federales y al parecer ya se aprobó y en ese sentido es el tema de la educación inicial. La educación inicial debe ser un derecho reconocido desde el nacimiento, inclusive desde el vientre de la madre, para todos los niños, todas las niñas de este país. Hay países en donde ya se implementa la educación inicial como un derecho y una obligación del gobierno y un derecho de los niños y las mamás. La obligación inicial es todo esto que nosotros vemos de repente por ahí en la calle, en algún lugar, que es ludoteca o que es estancia infantil, y que dice ahí atención temprana durante el embarazo, ¿no? Estimulación temprana, psicomotricidad, y se les da todo esto a los bebés y junto con los bebés se trabaja el criterio de la mamá para atender ciertos temas. En México ese tema lo tenemos olvidado, lo tienen quienes lo pueden pagar. Chicas, ustedes díganme, ¿es justo? ¿Es justo que solo la educación inicial la tenga quien lo puede pagar? Yo creo que no. La educación inicial debe ser para todos. Y en ese sentido, ese es uno de los temas que yo traigo. He trabajado otros temas y dentro de los otros temas que yo he trabajado están, por ejemplo, la prevención del abuso sexual infantil, en donde también, a mí me encanta el trabajo con niñas y niños y con sus mamás y sus papás, porque son temas que van siempre vinculados con la familia, siempre. Y en materia de prevención del abuso sexual infantil, lo que yo he venido trabajando desde hace muchos años, no nada más en esta legislatura debo decirlo, es a través de materiales didácticos que llevamos a escuelas, instituciones, plazas, colonias, comunidades, y entonces con estos materiales nosotros dejamos material para trabajar en casa, pero también damos información de prevención en muchos lugares. Y ahí nos encontramos siempre con casos, o sea, siempre surge algún caso en el que te dicen, oye, es que, híjole, ¿cómo crees? Vamos a tratar de canalizar. Y entonces siempre hacemos como el trabajo final de vinculación para tratar de canalizar y que ya no se sigan repitiendo esos casos. Y bueno, son algunos de los temas en los que yo me muevo en materia de derechos humanos. Y por otro lado, ¿me decías otra pregunta? ¿Era la única nada más en materia de derechos humanos? Sí, pero está la de cuál es la agencia en materia de cultura. Ok, ahí eso también me encanta. Fíjense que también en materia de cultura yo trato de vincular siempre, y todo depende de la región, ¿verdad? Cada región tiene características diferentes. Pero en mi región lo que yo trato de vincular siempre es meter la cultura con mensaje de valores. Entonces, yo lo que he hecho es, además de lo que hago en la comisión en la que yo estoy, porque yo estoy en la Comisión de Cultura, y ahí traigo, por ejemplo, en mi agenda traigo el tema de que se establezca no solamente por parte de la UNESCO el patrimonio cultural del Estado. Sí, ellos son un organismo internacional mundial que lo avalan, pero el Estado de Michoacán tiene suficiente y vasto patrimonio cultural, material e inmaterial, como para solamente esperar a que nos digan ellos qué es nuestro patrimonio. Ahorita yo traigo una iniciativa que es un ordenamiento completo, una ley completa para el tema en materia de patrimonio cultural, y ahí lo que estamos haciendo es que sea el Estado, el propio Estado, una construcción, o la danza de los tlahualiles de Zapay, en donde artesanalmente se elabora una máscara maravillosa, se hace todo un ritual, se hace una danza, y entonces eso también es parte de nuestro patrimonio cultural. Pero que no esperemos hasta que alguien más lo denomine para nosotros cuidarlo y preservarlo. Entonces, en materia que yo traigo eso aquí en la legislatura, pero también, aparte y por fuera, lo que yo hago en el distrito es a través de, por ejemplo, nosotros creamos obras de teatro. Hemos presentado algunas obras de teatro allá en la región y lo hacemos por temporada, hoy por la tercera temporada. Lo que estamos promoviendo es los valores dentro de la familia a través del teatro,
la obra de teatro es con un grupo de jóvenes, la verdad, maravillosos. Ellos hacen teatro clown, que es a través de, sin palabras, pero no son mimos, aunque se visten como payasos, pero no son mimos. Y a través de música, de movimientos, de expresiones corporales, hacen toda la presentación y la gente lo entiende perfectamente bien. Inclusive al final la gente termina llorando de todas las emociones que terminan sintiendo por la condición. En este tipo de obras nosotros lo que trabajamos es la amistad, el diálogo, el perdón y la hermandad, ¿no? Entonces, en este tipo de temas, por ejemplo, en mi región funciona muy bien y eso es lo que traigo por ejemplo allá. Traigo también cuentacuentos, a través de los cuentacuentos lo hacemos siempre padres e hijos, y también trabajamos diferentes temas. ¿Qué más? Que yo te puedo platicar así de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos. Dentro de su trabajo legislativo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? Fíjate que yo creo que algo de lo que me ha gustado mucho y que además agradezco es la vinculación que hemos logrado con el gobierno del estado para sacar temas de mi región adelante. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que si no hubiera primero un acercamiento de nuestra parte con todo el seguimiento que eso implica y una respuesta favorable y también con todo el seguimiento que eso implica para los temas que aquejan en muchos municipios de nuestra región, yo creo que el trabajo no estaría completo, aunque me aprobaran y aunque ayudaran a los compañeros diputados a que las leyes y las propuestas de ley que yo estoy promoviendo se terminaran por llevar a cabo. Ahorita, por ejemplo, traemos el tema, mi región es una región agrícola también y tiene otras características. Es la región de la Ciénega de Chapala. Yo soy parte de la Ciénega de Chapala y abarco 7 municipios. Son Venustiano Carranza, Briseñas, Vistahermosa, Cocumatlán, Zaguayo, Jiquilpan y hay Jerseys. San José de Gracia. San José de Gracia. Entonces, esos son los 7 municipios en los que yo trabajo y básicamente yo creo que pues dentro de todos, de algún modo, vamos haciendo este acercamiento con el Congreso. En mi región, por ser una región agrícola, una de las iniciativas que yo he propuesto es en materia de jornaleros agrícolas. Todos hablamos de que el campo de Michoacán produce mucho, pero no hablamos de la explotación que sus trabajadores sufren. Entonces, en materia de jornaleros agrícolas tengo una iniciativa que espero se dictamine a favor muy pronto. Y bueno, esa es una. En otra materia, pero vinculado al tema, es una iniciativa que metí sobre la protección de los insectos polinizadores. Más allá que lo veamos como un tema de protección de animales, es un tema de que si no hubiera insectos polinizadores, no habría frutos. Michoacán es un estado que esa producción que se genera, esa riqueza que se genera, esas exportaciones que se generan, necesariamente requieren del trabajo que hacen las abejas y los insectos polinizadores. Entonces no es un tema de protección de animales, sí, pero además es un tema de supervivencia humana. Entonces ese tema, por ejemplo, a mí me interesa mucho también y he metido otras iniciativas, ¿no? O sea, pero finalmente el tema es que voy tratando de vincular lo que ha pasado en mi región y las circunstancias sociales con la problemática que hay que resolver desde la ley, ¿no? Entonces yo rescataría esas, aunque seguramente habrá alguna otra y habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Me parece más interesante la del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de qué contexto te encuentres y depende cuáles sean las condiciones también en las que tú te has desarrollado durante tu vida. Al jornalero agrícola no le interesa el tema del patrimonio cultural, te lo aseguro. Sí. ¿No? Entonces es un asunto de en dónde te desarrollas y cómo tratas de abarcar una buena parte de la población con lo que estás haciendo tú. Ya por último, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Fíjate que yo creo que en parte ha sido me atrevo a decir que los medios de comunicación han influido mucho, porque desafortunadamente no se habla de lo bueno, de manera general se habla de lo malo que hacen. Si el diputado se quedó dormido en la sesión, pero eran las 3 de la mañana, porque eso es lo que ocurrió en Cámara de Diputados allá en México,
no se dice, ¿no? O sea, y se tuvieron una jornada desde las 9 de la mañana, y claro que a esta hora ya se están discutiendo temas que no son tan trascendentes, y bueno, pues alguien ahí pestañó, o sea, pues claro, ¿no? Pero lo cierto es que por la propia condición legislativa, nosotros no contamos con recursos como para ir al medio de comunicación y decir, a ver, reviértele ahí, porque no era así, ¿no? Ahora, el propio organismo, porque también yo recuerdo que eso ha influido de algún modo en los medios de comunicación cuando yo los veía, ya no los veo desde hace mucho, yo veía, por ejemplo, que pasaban en la televisión que estaban vacías las oficinas. Lo cierto es que ser un diputado no es un tema de estar en la oficina, ¿eh? O sea, quien tenga ese concepto de que tiene que estar en la oficina, porque el medio de comunicación le dijo, es que no estaba en la oficina. Pues a ver, no es para que estés adentro de tu oficina, eres un representante popular. Si estás adentro de tu oficina, qué pena. O sea, salte a las calles, ve a ver la problemática allá donde está. Pero a la gente le han vendido que los diputados que no están en su oficina pues no trabajan, válgame Dios, o sea, yo que ahora estoy acá y digo, pues no, o sea, eso no funciona y no funciona así. Sí habrá trabajo de oficina, sí, seguramente lo habrá, pero es mucho mayor el trabajo que se hace o en dependencias o en la propia región de cada uno que el trabajo que debes de hacer dentro de una oficina. O sea, la verdad es que yo creo que a eso, en buena medida, se debe este tema, ¿no? No digo que no haya diputados que puedan ser menos productivos que otros, no lo dudo, pero lo cierto es que si el pueblo los eligió, fue porque fueron los mejores que tenían en ese momento para que los representaran. Y entonces, el pueblo será quien los califique y les diga, ¿sabes qué? Yo he tenido buenos diputados, o yo no he tenido, o mejor fue fulanito que fulanita. Pero eso finalmente, la gente a quien nos representa es la gente que puede saber. ¿Qué más te digo? Sea todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero quiero preguntarle cuál es su nombre y qué partido político usted representa. Antonio Madrid, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. ¿Sí? Y en su opinión, ¿qué se requiere para ser un buen diputado? Pues primero que nada, compromiso social, compromiso con la ciudadanía, disposición a servir, principios, valores que den certeza a los ciudadanos de que van a ser bien representados. ¿Qué es lo que hace un diputado? ¿Cuál es su labor? La principal labor es legislar. Como representantes del pueblo, como representantes de ciudadanos, pues es la de llevar la voz de ellos a la máxima tribuna del Estado, en el caso de nosotros que somos diputados locales. Y a través de la emisión de leyes, pues establecer normas que rijan a la ciudadanía para una sana convivencia, una convivencia armónica. ¿Cree usted que un diputado debe tener estudios universitarios, así como estudios de posgrado, y por qué? Ayuda mucho que tengas una condición académica favorable, sin embargo no es un requisito indispensable, es suficiente con que seas una persona forjada de principios, de honorable personalidad, respetable, un ciudadano pulcro, un ciudadano dispuesto a servir, y no es necesario una preparación académica. Sin embargo, reitero, ayuda mucho, pero la misma historia nos marca que pues sería incluso discriminatorio a aquellos que si no tuvieron la posibilidad de llegar a estudiar, estén imposibilitados de ser diputados. Sería una discriminación a cualquier ciudadano mexicano. ¿Cree usted que las políticas públicas son importantes en la labor legislativa y por qué? Definitivamente. A través de políticas públicas que tú como diputado llevas, que en el marco normativo de una ley puedas lanzar programas, lanzar estrategias de coordinación que impacten a los ciudadanos, que impacten al desarrollo económico, que impacten
impacten al desarrollo de cualquier rubro científico, campesino, mujeres, migrantes, etcétera, pues eso permite que a la ciudadanía, a la población, pues se le permitan establecer condiciones de desarrollo. Por ello, pues es necesario ir a la mano. ¿Cuál es su opinión en materia de derechos humanos? Bueno, principalmente en hacer valer todas las garantías que tienen los ciudadanos, que sean respetados lo que establece la propia Constitución en materia de derechos humanos, que como ciudadanos pues se le dé esa certeza, que esté siempre a través de la ley por encima de todo el respeto a estos, el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, y reitero todas sus garantías establecidas en la Constitución. ¿Y cuál es su agenda en materia de cultura? En materia de cultura, bueno, pues la reconocemos como un eje de desarrollo de la ciudadanía. A través de la cultura, el hombre ha permeado generación tras generación para poder llevar el conocimiento, los principios, los valores, la forma de organización, incluso las propias diferencias que ha habido entre pueblos, pues también ha sido parte de un desarrollo cultural que ha tenido, voy a reiterar, los pueblos, y bueno, entendiendo por cultura todo aquello que es tocado por la mano, por la idea del hombre, pues entendemos que el concepto de cultura pues va a ser ambiguo y muy amplio a la vez. Creo que englobando todo el tema que trabajamos en materia educativa, en materia de atención a los adultos mayores, en materia de personas con discapacidad, en materia de desarrollo de los pueblos en general, pues es parte de una agenda en materia cultural. Es decir, que con ese avanzar que tiene nuestro pueblo mexicano, pues que vaya dejándose huella, que vaya desarrollándose condiciones en las que los ciudadanos perciban, sientan, vean tangible una patria de la cual se sientan identificados, y a través de todos estos conceptos que engloba el desarrollo cultural. Dentro de su trabajo, ¿cuáles considera que han sido sus mayores logros? Pues yo soy maestro de primaria, soy egresado de una escuela normal de una de las zonas más marginadas del estado de Michoacán, el pueblo de Arteaga, Michoacán. Mi formación como normalista y a la par como matemático, me gustan las matemáticas, tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura en matemáticas. Me apasionó el tema educativo, el contribuir a la formación de niños, niñas y jóvenes. Fui viendo que hay carencias, fui dándome cuenta y viviendo la problemática que gobiernos anteriores, a través de la emisión de sus políticas regresivas, golpeadoras, autoritarias, pues iban demeritando la labor del maestro. Yo fui partidario de la lucha contra la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior, que es donde se concretó un golpe al magisterio, pero que venía desde hace más de 30 años, una política de desprestigio a la educación pública. Entonces, cuando llego a esta legislatura, pues hago mío la lucha contra la reforma educativa desde la trinchera, que es una tribuna, y
empujamos hasta que derribamos la mal llamada reforma educativa y hoy estamos dando paso a un nuevo acuerdo educativo a favor de Michoacán y a favor de todo el país. ¿Me podría decir realmente en qué consiste este acuerdo? Un acuerdo educativo a nivel nacional, aquí hablando de nuestra entidad, un acuerdo en el que permita transitar la ruta en la que estemos siendo parte, autoridades, también maestros, estudiantes, padres de familia, población en general, interesadas en el desarrollo educativo de la entidad, que estemos dispuestos a aportarle a que Michoacán salga de ese bache en el rezago educativo en el que se encuentra, pero que en ese nuevo acuerdo se han respetado los derechos de los niños principalmente. Ellos son el centro de esta nueva reforma educativa, pero también del magisterio, que durante años, en los últimos 6 años, pues fueron violentados los derechos. Entonces, a grandes rasgos es el acuerdo del cual hablo en materia educativa. Y por último, ¿a qué cree que se deba la mala reputación de los diputados en la actualidad? Pues porque había, pues en los últimos años se terminó de cuajar una serie de políticas que venían desde hace más de 36 años, con las políticas de corte neoliberal. Únicamente buscaban saquear al pueblo, buscaban extraer los recursos de donde fueran. Y la labor del diputado en algunos esquemas pues era muy conocida por todos los ciudadanos, donde recibían dinero, donde los cooptaban, donde recibían moches. Y pues eso la ciudadanía tarde o temprano lo iba a cobrar. Y hoy el nuevo México que se está viviendo con esta cuarta transformación, pues definitivamente nos lo deja como evidencia. El país ya estaba cansado del mismo esquema político durante años y buscó un nuevo cambio. Y es ahí donde se coincide con una persona que en su trayectoria pues, es una persona honorable, respetable, la cual nosotros respaldamos totalmente a través de la aprobación de todo el paquete de reformas que ha propuesto. Y creo que en términos general la labor del diputado apenas hoy va a empezar a cobrar vida, a ser una persona capaz de convivir con la ciudadanía, que tampoco será una figura política que vuelva a tener el respeto que tenía, dado que será una figura pública demeritada porque se dedicaron a ser parte de la política de pillaje, de saqueo de la nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.